Momento de poner el tema sobre la mesa. Mire, uno de los grandes males que padece nuestro país, y lo hemos venido comentando a lo largo de todo este tiempo, son los bloqueos carreteros. Pero ¿sabe qué? No nada más se tiene que lidiar con los bloqueos en la carretera, sino también la falta de seguridad que se vive en muchas carreteras de nuestro país, la infraestructura que está en mal estado, algunas en donde verdaderamente no se les invierte absolutamente nada. Y la pregunta que hay en el fondo es si tenemos los mexicanos las carreteras que nos merecemos. Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? ¿Tenemos las carreteras que merecemos? Híjole, no, yo creo que no, pero lamentablemente hay muchos ángulos que hemos venido tocando, Víctor, a lo largo de esta mañana, muy interesantes sobre el tema de las carreteras. Yo parto de algo que tú decías hace un rato en tu comentario, que para muchas personas recorrer México en carretera era una delicia. Sí, y era un placer, era seguro recorrer los diferentes carreteras con la familia. Enseñarle a tus hijos el México hermoso, el país. Así es. Sí. Eso no se puede hacer ahora, Víctor. Así es. Eso no se puede hacer ahora. Ahora, pensar en un recorrido en carretera, tienes que pensar en la hora. Tienes que pensar en que sea un lugar, que sea una carretera segura, por lo menos que no tenga mucha fama de asaltos, robos, bloqueos de crímenes, de criminales y cosas de este tipo. Ese es por un lado el tema de la seguridad y además, como ya se ha dicho claramente, la ausencia de la vigilancia. Yo quisiera empezar por ese tema. Supuestamente cuando desapareció la Policía Federal y que todos veíamos las patrullas de la Policía Federal en aquellos años, ¿sí? Federal de Caminos. Federal de Caminos, que muchas veces, bueno, pues sí, extorsionaban. De paso, Raúl, tenían una credibilidad y un prestigio muy interesante. Sí, sin duda, pero no se salvaban los camioneros de la extorsión. Claro. No, si tú excedías alguna, digamos, la velocidad, siempre tenías, digamos, la presencia de la Policía Federal de Caminos, que como tú dices, tenía mejor prestigio que otras policías. Pero ahora que están a cargo de la Guardia Nacional, si hay tramos sumamente peligrosos, por ejemplo, te voy a mencionar alguno que es muy recorrido por las personas, que es el de Guadalajara a Morelia, ¿sí? Y que entras al estado de Michoacán. Bueno, ese tramo que antes era un placer recorrerlo, ahora lo tienes que hacer temprano, pasar rapidito, no te detengas y siempre preocupado a ver si no te van persiguiendo en algunas camionetas o te vas a encontrar un bloqueo. Es realmente una incertidumbre como seguramente en muchas partes del país. No, mencionas uno, Raúl, pero son infinitos, son muchísimos los lugares peligrosos considerados como carreteras de la muerte o carreteras fantasma. Yo te menciono recientemente el caso del tramo de Monterrey a Nuevo Laredo, a Laredo, que también se representa un punto de conflicto porque han desaparecido muchísimas personas de manera extraña. Y así como ese, está el tramo de Orizaba en Veracruz, está el tramo de Zacatecas. Hombre, es una desfortuna que eso ocurra y es una tristeza porque las carreteras, como comentaba anteriormente, son el reflejo de la vida en este país. No solo son esas vías por las que transitan mercancías, sino como conocemos y enlazamos al país, forman parte de nuestra cultura, como desarrollamos nuestro acercamiento entre localidades y comunidades. Y hoy se han convertido en un auténtico problema en el que tienes que hacer una logística para ver cómo te vas, cuánto dinero tienes que llevar y en qué condiciones vas a salir, si vas a llevar a tu familia y a qué horas vas a llegar. Y antes viajar en la noche, mucha gente lo prefería por el desgaste de las llantas y porque era mucho más seguro. Hoy ni tantito se puede pensar o recomendar. Es lo primero que te dicen cuando te haces esa carretera. No salgas en la noche por ningún motivo. Y caray, eso es lamentable y triste. Y mira, Raúl, viendo a nuestros entrevistados te das cuenta del abandono y del deterioro terrible que han tenido nuestras carreteras y del desorden que hay, porque entre que son carreteras de gobierno, algunas autopistas concesionadas y otras concesionadas, traen un desastre, cada quien manejando sus cuotas, cada quien manejando sus tarifas y cada quien dándote seguros a modo y como convengan de acuerdo a donde estés, en la región en la que estés. Claro. Entonces, sí, urge meter orden en las carreteras, alguien tiene que hacerlo ya, porque definitivamente las carreteras son la cara de lo que somos como sociedad y como país. Mi comentario, Raúl. Fíjate, ahorita
hablamos ya del tema seguridad, pero hablas otro tema que es la infraestructura, ¿sí? Lo que hemos hablado esta mañana con nuestros expertos y lo que hemos presentado en los reportajes especiales de Mega Noticias es que debería haber siempre una vía libre, ¿sí? Claro. Paralela a la de cuota, paralela a la autopista. Sin embargo, no en todos los casos se está presentando esto, y si la vía alterna libre, que no pagaría, porque podría circular o deberías poder circular por todo el país sin necesidad de pagar cuota. Pagas cuota para reducir tiempos, para tener una mejor infraestructura, pero lamentablemente, como tú también lo dices, no hay en este momento alguien que meta orden. ¿Quién es la cabeza de sector que debería meter orden en esto? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El meter orden. ¿Por qué en ciertos tramos se pagan 4 pesos por kilómetro y por qué en otros tramos del país se pagan 1.50 por kilómetro? ¿Por qué esas diferencias? ¿De qué depende? Las concesiones que se entregaron luego de aquel famoso rescate carretero que el gobierno federal, otra vez con dinero de todos los mexicanos, tuvimos que llegar a rescatar a todos los constructores de carreteras en aquel entonces, en el sexenio del presidente Salinas de Gortari, sí, y que luego hubo que rescatarlos, pero luego se volvieron a privatizar las carreteras, otra vez a concesionarios particulares que de alguna forma cobran pues lo que quieren, y parece que no hay ninguna regulación concretamente de la cabeza de sector, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que se refiere a cuotas, Víctor. 50,000 millones de pesos, un poco más de 50,000 millones de pesos se pagaron en ese entonces para rescatar las carreteras y llegar a donde llegamos. Y bueno, pues hay que ponerle nombre, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Jorge Arganiz Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes actualmente, ¿qué está haciendo al respecto? Porque es finalmente el responsable en este momento. También debo decirte en descargo de él, y yo sé que no es la salida correcta porque está trillado ya ese discurso de hay que echarle la culpa a los de atrás de la porquería que nos dejaron, pero desafortunadamente también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuvo mucho tiempo al frente de este personaje oscuro, por cierto ya fallecido, Gerardo Ruiz Esparza, que fue uno de los personajes más oscuros y corruptos que pudo haber tenido el sistema de Peña Nieto, y todo eso termina reflejándose en la calidad de las carreteras, en las prestaciones. ¿Te acuerdas de los escándalos que hubo, de los socavones que hubo ahí en la carretera de Cuernavaca, si mal no recuerdo, donde se fue un taxi con una persona o con 2 personas, y de varios socavones que se dieron en su momento, resultado de la corrupción y de los negocios que hicieron a su gusto todos estos personajes? Claro, no es justificación, hoy es responsabilidad, llevan ya 3 años de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de meter orden en esto, Raúl. Meter orden, y déjame nada más terminar con otro tema que me parece también tema fundamental y que no se lo podemos acreditar solamente a a los concesionarios. Falta una autoridad que regule. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué las carreteras en México están tan deterioradas? También tiene que ver por la falta de mantenimiento, pero también por otro tema que es muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta, que es el peso que se permite de los tráileres en el país. En México, de doble remolque. En México la norma permite que circulen tráileres que puedan llevar hasta 75 toneladas, 75 toneladas, mientras que en Estados Unidos la carga máxima que puede llevar un tráiler es de 36 toneladas. La Unión Europea tiene un margen de 40 toneladas. Esto para evitar que precisamente la carpeta de rodamiento se deteriore lo menos posible. Pero eso es lo que en México tampoco se está regulando. Aquí vemos fules, como lo que tú estás mencionando, que llevan más de 75 toneladas de peso, ¿sí? Y eso va dañando también la carpeta asfáltica por el gran peso que llevan estos tráileres. Y eso, pues también tendría que regularse. Y por eso hablo de que la cabeza de sector, que es la SCT, no está regulando pesos, no está homologando cobros de casetas en todo el país, no está permitiendo también que haya carreteras libres. Ya se hablaba de Sinaloa y de Sonora, donde no hay tramos libres y solamente hay tramos de cuota. O sea, no se está cumpliendo con lo que la ley dice. Y si le agregas el tema de la inseguridad, y uno más que yo también agregaría, las tomas. Sí, ayer decíamos aquí en Mega Noticias, los trabajadores de Cananea, Víctor, bloquearon durante 3 días
la carretera que llega precisamente de Cananea en la parte a la mina por su protesta justificada o no, pero bloquearon 3 días la carretera, ¿sí? En Puebla, una familia que sufrió un atropello bloqueó junto con los vecinos más de 6 horas la autopista a Puebla. Ya hablabas de los del CIDE que bloquearon ayer la carretera Toluca, la autopista durante más de 6 horas. O sea, y aquí no pasa nada, simplemente el bloqueo de las vías de comunicación que debería prohibirse, no pasa nada. Esos son los graves problemas que estamos enfrentando ante una falta de Estado de Derecho. Sí, esos bloqueos se han convertido en un estilo de vida y de ingreso para muchos grupos que legítima o ilegítimamente utilizan las casetas y las arterias, nuestras arterias, para recibir dineros y hacerse de fondos para quién sabe qué objetivos, pero finalmente no van en beneficio de nosotros como sociedad. Buenos datos los que apuntas sobre el peso, Raúl, pero yo también quisiera agregar algo precisamente sobre esos del doble remolque. Debo decirte algo, hemos perdido muchas vidas de mexicanos inocentes, de gente joven, de familias valiosas por culpa del doble transporte, del famoso doble remolque que existe y que lo único que hace es beneficiar a empresas que lógicamente aprovechan la manera como está regulado el transporte en este país o lo no regulado que les permite que estas trampas ambulantes circulen. En ese sentido somos una sociedad atrapada y en riesgo, porque cada vez que sales a carretera te cruzas de dedos por no toparte con uno de esos camiones de doble remolque y pedirle a Dios que que le fallen los frenos o que el conductor no vaya a mover mal la unidad para que no te vaya a colear cuando tú lo estás rebasando o no. Ha costado muchas vidas permitir ese sistema de doble remolque que solo ha beneficiado a las empresas y como tú bien señalas, también contribuye a la destrucción de nuestras carreteras. Mi comentario, Raúl. Así es. Bueno, pues yo creo que hemos abordado básicamente los temas, me parece fundamentales, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, el tema de falta de regulación, me parece que es un tema fundamental en el tema de los pesos y desde luego hasta el momento, y concluyo, parece que no hay quien meta orden ni quien regule. Y lamentablemente las arterias de este país, las arterias de México, que son las carreteras, están siendo destruidas. Estamos pagando un sobrecosto. Ya decía hace unos minutos el vicepresidente de la Cámara del Autotransporte, en México estamos pagando las casetas más caras, es decir, estamos pagando más caro que en cualquier otra parte, digamos, de la comunidad europea o de Estados Unidos y de Canadá por circular por las carreteras en nuestro país. Lamentablemente esa es la realidad que nos estamos enfrentando. Víctor. Nada que agregar, Raúl, totalmente cierto lo que acabas de decir y lo reitero también. Te mando un saludo. Gracias. Vamos a